Una terna que, bueno, ya había sido construida en diciembre pasado, días antes que vayamos despidiendo el 2018, después de varios cuestionamientos también al Consejo de la Magistratura, y que nombres que habían alcanzado un alto puntaje quedaron fuera por esas cosas de los acuerdos políticos. Pero como les decía, ayer los 3 candidatos comparecieron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que Marcos Cáceres ya nos describió prácticamente todo. El primer punto del orden del día, Marcos, fue efectivamente la designación, y intentaron trancar en el Senado en algún momento. Sí, hoy mismo el senador paraguayo Cubas planteó devolver la terna por los cuestionamientos que existían contra los 3 candidatos. Esto luego se votó, no prosperó. El único voto que tuvo fue el de justamente paraguayo Cuba, porque acá ya había, evidentemente, había ya una postura política de la mayoría. Añetete y Honor Colorado, ¿cómo votaron? Y amplia mayoría, mira, hubo 35 votos. Vos sabés que el Senado tiene 45 integrantes. 35 votaron por Alberto Martínez Simón, lo que implica una mayoría muy amplia. Y los liberales, en pleno, casi en pleno, 13, ellos son 14 ahora, 13 votaron por Alberto Martínez Simón. La única que no votó fue la senadora María Eugenia Bajac, pero te diría por motivos religiosos, porque resulta que Martínez Simón es masón. Entonces ella tiene ese cuestionamiento. Y la convención más Rubén Darío Romero, que es un señor que él mismo se calificó de centro derecha, un señor conservador, que supongo que le habrá hablado del tema de iglesia, el tema de la familia, y le dio a él su voto. Y después los otros votos, 14 de los 17 colorados votaron también por Martínez Simón. Los otros 3 votaron por Rubén Darío Romero, por motivos políticos, porque Rubén Darío Romero también es colorado desde hace mucho tiempo. Y Camacho fue el segundo, se quedó con 6 votos, los 6 del Frente Guazú, por motivos evidentemente políticos, porque Camacho es del Frente Guazú. Claro, trabajó durante el gobierno de Lugo, sí, fue asesor jurídico también durante la presidencia de Fernando Lugo en el Senado. O sea, está muy vinculado, pero tiene un buen currículum aparte de eso, no es solamente por el hecho de que pertenece a ese partido, ¿verdad? Bueno, ¿y quién es el nuevo futuro integrante? Porque todavía falta el acuerdo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. ¿Quién es Joaquín Alberto Martínez Simón, Osvaldo? Él es actualmente un camarista en lo civil, tuvo un rápido ascenso en la carrera, es una persona joven, creo que tiene 51 años o menos inclusive. Fue juez en lo civil primariamente, luego pasó a ser camarista en lo civil, es profesor de la materia de Derecho Civil, Obligaciones, específicamente en la Facultad de Derecho. Una es asistente de cátedra del doctor Bonifacio Río Ábalos, es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Su nombre saltó o ganó mucha notoriedad en los últimos tiempos en el ámbito del magistrado, porque es vicepresidente de la Asociación de Jueces, y en el ámbito judicial porque él impulsó el sistema de digitalización, que fue visto como un avance en el Poder Judicial, pero que es muy criticado actualmente por los abogados porque se tornan muy burocráticos los procesos de la forma, por lo menos, en que se está llevando este sistema. En algún momento de estas audiencias le cuestionaron, por ejemplo, el hecho de ser masón, sí. Bueno, cómo se va a expedir o cómo se expidió, y presentó algunas pruebas que falló en contra, por ejemplo, de cuando se trataba de alguien de la masonería. Así es, él justamente tenía preparado eso, porque él sabía que le iban a cuestionar por ese lado, y contó inclusive que su padre le había dicho que guarde esa sanción que él, la resolución, pero la sentencia que él había sacado. Ahora, yo cuando lo escuché me pregunté, pero ¿de qué logia es? Porque hay varias logias masónicas y entre ellas a veces no se llevan muy bien, así que tranquilamente él pudo haber sido de otra logia y en represalia o por no estar con esa logia fue que falló en su contra. Es muy relativo eso, me parece. Yo los tenía a todos los templos como vecinos. Era un caos cuando se iban todos a propósito. Sí. Y yo no sé cuántas logias masónicas. El otro día, el que conoce bastante de eso justamente es el senador paraguayo Cubas. Él cantó todo. Sí, le hizo algunas preguntas, si había jurado de rodillas o de pie, no sé, toda una serie de rituales que él conoce y yo la verdad que no conozco mucho. Bueno, Osvaldo, siempre fue como un magistrado más perfil bajo, sí. Que se mantenía un poco distante de dar explicaciones públicas sobre sus decisiones. Lo que pasa es que él es un magistrado en lo civil y normalmente el ámbito en lo civil no se cubre mucho a nivel de prensa.
La prensa va mucho por el ámbito penal, porque son los juicios más conocidos y tal vez tienen más fuerza. Cuando se presenta, por ejemplo, una imputación, se abre un proceso, una acusación, una audiencia preliminar, ni qué decir cuando se está en el estadio de juicio oral y público. Sin embargo, en lo civil muchas veces son más juicios particulares, salvo los que vinculen al Estado, que ahí sí ganan notoriedad. Por eso es que de alguna forma, no solamente el camarista Martínez Simón, que ahora va a ser ministro de la Corte, sino los otros magistrados que están en el ámbito civil son poco conocidos también en ese sentido, y por eso les facilita guardar un perfil bajo. Su perfil, reitero, subió cuando la Corte le pide que se haga cargo del sistema de digitalización que permite a los magistrados, a los abogados, mejor dicho, litigar desde cualquier parte del mundo. Pero reitero, justamente hoy estaban diciendo los magistrados, a la vez que metió este sistema, a la vez burocratizó también el Poder Judicial. Bueno, pero la vacancia por la que están concursando es para integrar una sala, ¿de qué fueron? Sindulfo Blanco le dejó la sala penal. Pero eso también es una cuestión que en la Corte pueden ir arreglando en el sentido de colocarla o colocarle en la sala civil. Y hay que recordar que José Torres Kinzer dejó pendiente o vacante también la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, porque Torres Kinzer era civilista. Yo creo que por ahí va a ir la cuestión para Martínez Simón. Le van a llevar a la sala civil y al futuro ministro de la Corte lo van a llevar a la sala penal. O sea que se puede acomodar eso, ¿no? Sí, es determinante. Se puede acomodar esa situación. No son nombrados para cargos en sala, son nombrados como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que dijiste, Osvaldo, él se declaró, porque es una pregunta que le hizo Paraguayo Cuba justamente en esta audiencia de la que vos hablabas, Javier, ayer, se declaró de centro izquierda. Y yo lo veo a Martínez Simón como demasiado aplicado, muy mejor alumno. Muy disciplinado. Muy disciplinado, ¿verdad? Y inclusive algo que él se atribuyó como un valor es que no tenía militancia político-partidaria. Ni siquiera afiliación. Ni siquiera afiliación. Ahora, yo no sé hasta qué punto eso es bueno. De eso también habló un poco el senador Víctor Ríos. Y yo me pregunto, cuando uno es joven, uno es adolescente, siempre tiene inquietudes, ¿verdad? Políticas, sociales. Él no tuvo ninguna cosa de esa, ahora me extraña. Me parece como muy frío como persona. El punto es que el nombre Alberto Martínez Simón ahora pasa al Poder Ejecutivo. Sí. El presidente Mario Abdo Benítez tiene la atribución de aceptar o rechazar. Yo ya te dije lo que iba a pasar, Javier. Que va a aceptar. Va a aceptar, y más, mucho más. El reflejo es que justamente la bancada de cuyo movimiento él es líder. Claro, votó por amplia mayoría. 35 votos, es demasiado, no se va a poner de ninguna manera Mario Abdo Benítez. Mañana lo vas a tener. Por supuesto, nosotros agradecemos, está con nosotros el futuro ministro, probablemente, como nos está diciendo Marcos Cáceres, el doctor Alberto Martínez Simón, quien se toma un poco este tiempo. Sabemos que son 22 horas, que una de estas horas ya tiene también actividades particulares. Pero, doctor Martínez Simón, un gusto, buenas noches para ABC TV, aquí Mesa de Periodistas. Un gusto. Muy buenas noches, Javier, y a los periodistas de la mesa. Estábamos acá con Marcos Cáceres, cubre política, Congreso Nacional, Mariana Ladaga, una de las periodistas del área de investigación. Estoy con el jefe del área judiciales, Fiscalía Policiales, Osvaldo Cáceres del diario ABC Color, todos colegas. Y bueno, de hecho, que usted no tenga una afiliación política, que no tenga una militancia política, le permite, le garantiza mayor objetividad cuando hablamos de casos que tienen que ver, por ejemplo, con la clase política, una vez que usted vaya a integrar la Corte Suprema de Justicia? Estimo que sí. El hecho de no haber tenido nunca una afiliación política, entiendo que hace que una persona pueda tener realmente más equidistancia con respecto a las cuestiones que tengan un cariz o un tinte político partidario. Pero en realidad la objetividad es un imperativo de todos los jueces en todos los casos. Nosotros estamos obligados a mantener una posición objetiva al momento de dictar una resolución. Evidentemente uno tiene su forma de pensar, su ideología, sus convicciones personales, y eso siempre juega al momento de juzgar un caso. Imagínese un juez que sea de izquierda va a resolver un caso en forma distinta a un juez que es de derecha. Estoy hablando desde el punto de vista ideológico, pero tratamos por lo menos de no mezclar las cuestiones que hagan a los partidos políticos cuando hablamos de objetividad desde ese punto de vista.
En realidad, si bien yo nunca tuve una conscripción partidaria, nunca me afilié a ningún partido político, eso no significa que no haya tenido una actividad sí, social, es decir, vinculada a necesidades sociales. Desde muy joven estuve vinculado a grupos de ayuda y a actividades de ese tipo. Por eso cuando me habían preguntado en la jornada de ayer cómo me definía desde el punto de vista ideológico, dije que era de centro izquierda, porque uno va construyendo su ideología con el transcurso de los años y evidentemente siempre hay ese dejo de preocupación por los grupos vulnerables, por las personas que no tienen un buen pasar, no solamente económico, sino que no acceden a los beneficios sociales, y realmente eso es, creo que una preocupación que tenemos todos los paraguayos que estamos hoy día en la función pública. Pero también usted es consciente que fue la clase política la que determinó que su nombre sea enviado al presidente y en unos días más usted sea confirmado como ministro de Corte. Las presiones políticas existen, si no, la evidencia de los casos que están en la Corte Suprema de Justicia, doctor. Asimismo, esta es una designación que es enteramente política, hay que entenderlo así. Esto constituye una articulación de una mayoría en el Senado. Evidentemente el Senado es el órgano político por antonomasia. Los senadores tuvieron que reunirse varias veces, seguramente durante varias semanas, construir una mayoría adecuada al momento de votar. Hoy se votó y tuvo esta cantidad de votos que me termina a mí designando y puesto a disposición la elección al Poder Ejecutivo, que también tiene que realizar un acto político de otorgar o no el acuerdo. Recordemos que tenemos dos casos en la historia en donde el Poder Ejecutivo no prestó el acuerdo, pero en este caso se siguió el mismo proceso y hoy día está a disposición del Poder Ejecutivo. Y había escuchado en el audio antes de que ustedes habiliten que mañana saldría el decreto. En el mismo diario ABC yo me enteré por el medio de ustedes que el presidente Mario Abdo Benítez ya firmó el decreto dando el acuerdo en el transcurso de la tarde de hoy. Sí, esa es la información que tenemos, doctor. Marcos Cáceres les saluda. Doctor, quiero hacer una pregunta de tipo personal, para conocerlo un poco más. Sí. Si yo le preguntara qué figura política de nuestro país a usted le parece, sea que esté viva o que ya haya muerto, usted admiró en forma particular. A muchas, a figuras que tuvieron relevancia histórica como Eligio Ayala, Eusebio Ayala, con sus luces y con sus sombras en su momento. El doctor Francia construyó una identidad nacional en un momento de absoluta inestabilidad, en donde no sabíamos si éramos colonia o país. Después, como te dije, los Ayala, que en un momento dado de mucha convulsión tuvieron el pulso firme como para llevar adelante el fenómeno de la guerra del Chaco y de los momentos álgidos. En realidad no podría elegir una sola figura. Todas las figuras políticas siempre tienen sus puntos buenos y sus puntos oscuros, pero yo creo que haciendo un resumen podríamos hablar de esas tres figuras. ¿Cómo en este contexto que se habla de renovación de la Corte, la ciudadanía exige que sus ministros se expidan en tiempo y forma, que las resoluciones que emiten se ajusten a las normativas y no que se registren casos de prevaricatos, por ejemplo? La integración de esta instancia judicial con estos dos nuevos ministros aparecieron ellos como para mover un poco el avispero. Su llegada a la Corte, ¿cómo va a ser, doctor? Estimo que igual a las que se dieron últimamente. Yo creo que, como bien señalabas, la ciudadanía hoy está muy expectante del Poder Judicial. El seguimiento que se le hizo a esta terna que terminó la elección el día de hoy nos da la pauta del interés de la ciudadanía, que se manifiesta un poco a través de los medios de prensa. Un seguimiento así muy puntilloso, con mucha participación social, con mucho control social, nos da la pauta del interés de la ciudadanía de quienes van a integrar el máximo tribunal de la República. Cuando el doctor Ramírez Candi y el doctor Eugenio Jiménez ingresan a la Corte, abren una etapa de expectativa ciudadana, en el sentido de que la ciudadanía pone mucho acento en qué cambios se van a producir. A mí hoy justamente el doctor Baqueta me califica como innovador dentro del ámbito de la justicia. Algo que les quiero comentar, que creo que ya lo manejan,
Desde que entré al Poder Judicial, aparte de mi labor como juez, siempre desempeñé otro tipo de trabajos extras, aparte de la magistratura, siempre ad honorem, sin un presupuesto aparte, pero solamente por el interés de mejorar el servicio de justicia. Y el más relevante de todos, creo que es el que estamos llevando ahora con la implementación del expediente judicial electrónico, que es una forma, yo creo que muy gráfica de transparentar los procesos, de poner los procesos en internet al alcance de la gente, al alcance del propio justiciable que va a poder ver su juicio desde un teléfono celular, darle la comodidad al abogado y la tranquilidad al abogado que va a poder hacer las presentaciones desde cualquier parte del mundo a través de su teléfono o a través de cualquier dispositivo conectado. Y quiero mantener esa impronta de innovar, no por el cambio mismo solamente, sino por una necesidad de cambio necesario para un mejor servicio de justicia. Y por supuesto hacer una gestión absolutamente transparente desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista administrativo. Creo que la ciudadanía merece y va a ser una férrea contralora de la gestión que hagamos en la Corte Suprema. Entiendo que los aires que están soplando hoy día, no solamente en el Poder Judicial, sino a nivel país, exigen este tipo de control, porque es la única forma de hacer crecer el nivel de confianza que pueden llegar a tener los ciudadanos en sus funcionarios públicos en general y en sus jueces en particular. ¿Qué tal, doctor Osvaldo Cáceres? Le saluda. Entra con una buena mayoría de votos a la Corte, pero entra con muchos cuestionamientos. Uno de los más fuertes que escuchamos fue el hecho de que usted haya votado a favor de un miembro del Consejo de la Magistratura en pleno concurso para el cargo precisamente por el cual usted está ganando en la práctica ya hoy día. Digo una cosa, doctor, más allá de usted ya lo respondió eso en la audiencia pública, va a ser una suerte de presión también para usted ante la ciudadanía demostrar esa situación o revertir esa situación. Me parece que no quedó muy bien parado en ese sentido. Osvaldo, buenas noches. Ayer cuando fue la audiencia, si seguiste la audiencia, yo hice una explicación muy detallada del caso. Entendí que ese era el momento y el lugar ideal para hacer esa explicación necesaria, porque realmente el medio de ustedes le dio un destaque que en puridad absoluta no amerita, porque lo que se había cuestionado ahí era que le habíamos dejado sin pruebas a la parte demandada, que quería peritar una cuestión que consideramos que era innecesaria porque ya se habían agregado las pruebas documentales que tenían la transcripción de los mensajes de texto. Y el punto de la inhibición, y esto quiero ser absolutamente técnico, voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que se entienda la explicación, es el siguiente, que de hecho lo mostré ayer en el marco de la audiencia. Si seguiste la audiencia, Osvaldo, te acordarás que en un momento dado muestro una entrevista que había hecho un programa de ABC Cardinal, uno de los programas de ABC Cardinal de enero, al doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados y profesor de Derecho Procesal Civil, quien explica puntualmente, le hacen la pregunta si yo me debería haber inhibido o no. Te cuento esto porque es una referencia a una tercera persona especializada en la materia procesal, y él lo dijo claramente el mismo criterio que yo sostuve en este caso. Las causales de inhibición, Osvaldo, son causales restrictivas, es decir, están establecidas en un artículo, el artículo 20, que señala puntualmente cuáles son las causales. Y el artículo 21, que habla de la posibilidad que uno se inhiba por decoro y delicadeza cuando vea afectada su imparcialidad. En este caso, Osvaldo, yo no vi afectada mi imparcialidad porque yo ya estaba en el proceso desde antes y no entendía o no asumía, y no entiendo y no asumo hasta ahora, de que eventualmente porque yo esté concursando le tenga que favorecer a Kriskovich, ni mucho menos. Es decir, yo saqué una resolución que está absolutamente ajustada a derecho, que resolvimos, como te digo, en conjunto con los otros dos magistrados de la sala, confirmar ese fallo de primera instancia, y decidí yo, o sea, nadie se inhibió, no se inhibió tampoco el doctor Linneo y Fran Saldívar, que estaba concursando también para el mismo cargo que terminó en la terna. No se inhibió tampoco el doctor Carlos Escobar Espínola, que también estaba concursando para otro cargo de Cámara en el Consejo de la Magistratura, porque entendemos de que nuestra condición de magistrados no se veía afectado por el hecho de que uno de los litigantes sea Kriskovich. Es decir, le hubiéramos sacado en contra a Kriskovich con absoluta tranquilidad si entendíamos que eso correspondía, o hubiésemos confirmado como finalmente lo hicimos. El punto que te quería señalar con respecto al tema de la prueba, que ya lo dije y habrás escuchado ayer en la audiencia, es
Nosotros simplemente confirmamos el fallo de primera instancia porque consideramos innecesaria la prueba pericial, porque ya se había agregado la transcripción de los mensajes de texto que decían intercambiarse entre Kriskovic y la señora demandada. Y como consideramos que fue una especie de empate, porque en realidad la prueba estaba incorporada, es que decidimos imponer las costas en el orden causado, es decir, no cargarle las costas a la perdidosa, a la parte demandada. Doctor, por todo lo que se dijo, le pregunto, si le aparece un caso a resolver, ya supongamos que ya está en la Corte Suprema, le aparece un caso que involucre a empresas del expresidente Horacio Cartes, ¿usted se va a inhibir? En realidad yo no tengo ninguna vinculación, salvo con el Banco Amambay, que fui asesor interno del banco, nunca tuve ninguna vinculación ni con las empresas con las demás empresas del señor Horacio Cartes, ni con el señor Horacio Cartes a título personal. Entonces la respuesta sería, yo no me inhibiría porque no tengo ninguna causal de inhibición con respecto a él. Si me recusaran, eventualmente se estudiará la recusación, pero yo no tengo ningún vínculo, ni parentesco, ni amistad, ni enemistad, ni interés en el pleito, ni nada de eso. Y repito, es un tema hasta cansino en este momento, el tema de que yo estoy vinculado a Cartes porque trabajé durante años en un estudio jurídico que atendía a una cantidad de empresas, entre las cuales una de ellas era el Banco Amambay. Yo en esos 10 años que trabajé en el estudio jurídico, nunca tuve una sola reunión con el señor Horacio Cartes. ¿Nunca le vio en ese estudio jurídico? ¿Nunca usted fue hasta el banco? ¿Nunca trató directamente sobre los casos jurídicos judiciales que involucraban al banco, doctor? Al banco iba a hacer asesoría interna porque ahí se tenía que hacer el estudio de los estatutos de las empresas que sacaban préstamos del banco, autorizaba las operaciones que antes del desembolso tenían que pasar otra vez por asesoría jurídica, pero en esos 10 años nunca traté un caso con Horacio Cartes, nunca me llamó para consultar nada. O sea, yo era, como digo siempre, el abogado junior del estudio que iba a hacer ese trabajo y que es un trabajo muy usual en los estudios jurídicos de relativo porte, relativamente grandes, que tienen empresas a su cargo y que van a hacer este servicio de asesoría interna a los bancos. Comento un detalle. Este mismo trabajo que yo hacía para el Banco Amambay, hacía para el Banco Integración de Ciudad del Este, es decir, para otro cliente del estudio. Y tampoco tenía ninguna vinculación ni con los accionistas del Banco Integración, ni con los directivos del Banco Integración. O sea, mi relacionamiento era estrictamente con el departamento comercial. Y como le dije hace un rato, nunca tuve una reunión de trabajo, ni una consulta, ni una rendición de cuentas, o como quieran llamarle, con el señor Horacio Cartes durante todo el tiempo que estuve, que fueron casi 10 años, al servicio del estudio jurídico. Doctor, Mariana Ladaga le saluda. Una consulta. Usted era abogado interno, como usted admite, del Banco Amambay. Abogado junior. Abogado junior del banco hasta el 2003. En el 2004 el directorio del Banco Amambay en pleno fue investigado o comenzó a ser investigado por la justicia brasileña en el caso que investiga a Darío Messer. La consulta es, usted como asesor interno del Banco Amambay, ¿tenía conocimiento de que Darío Messer había tenido vínculos con la creación misma del banco que usted asesoraba? No, Mariana. En realidad la asesoría jurídica interna lo que hace, como te digo, se relacionaba con las cuentas de las empresas, de las personas jurídicas que eran clientes del banco. Normalmente nosotros no nos relacionábamos, o sea, no teníamos intervención en los negocios o en los desembolsos de los préstamos de los particulares, o en los negocios que hacían los particulares, las personas físicas, con el banco. Porque lo que nosotros hacíamos en la asesoría interna del banco era el estudio de estatutos de personas jurídicas, de empresas paraguayas que tomaban préstamos del banco, y yo tenía que determinar, por ejemplo, el uso de la firma social. Es decir, si firmaba, por ejemplo, el presidente con el vicepresidente de una compañía que posteriormente iba a venir a tomar un préstamo, establecía el uso de la firma social, la combinación de las firmas. Y después otro trabajo era, como expliqué, cuando venía el préstamo a ser desembolsado, yo chequeaba que el uso de la firma esté bien hecho y se autorizaba el desembolso del préstamo. Pero normalmente los negocios que se hacían con particulares, no. ¿Nunca conoció al señor Darío Messer? ¿No lo llegó a ver en el banco alguna vez? No, nunca. Doctor, para ir agradeciéndole este tiempo,
es la ciudadana, el ciudadano que le está viendo al futuro ministro de Corte, y en una de esas, un caso suyo, un juicio suyo llega a instancias de la máxima, de la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad a veces es un político o un empresario la contraparte. ¿Qué le dice a ese ciudadano común con su llegada a la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo se va a tratar su caso? ¿Qué esperanzas le da a los paraguayos de que con la llegada de un ministro por lo menos se pueda hablar de la renovación de la Corte? Mi hoja de vida creo que respalda lo que te voy a decir. Durante 16 años, excepto este último tiempo que entré en Terna, que parece que me volví un poco más famoso, yo nunca tuve denuncias, siempre, y ustedes pueden chequear esto que les digo, fui conocido como, entiendo yo, un buen juez. Él es el consenso generalizado y se hicieron eco varios senadores de eso. Fama de persona honesta, una fama que voy a mantener. Y en realidad, casos en los cuales yo tuve que resolver a favor de particulares, en contra de empresas, en contra de personas poderosas, son muchos. Son muchos. Uno de ellos es justamente el caso que saqué en contra del diario ABC Color, que involucraba al entonces senador Francisco José de Vargas. Yo le condené al diario ABC a pagar una indemnización. Se hizo eco en estos días otros medios de prensa de aquel tema. A mí si yo me hubiera acomodado a un interés puntual, podría haber fallado a favor del diario ABC. Entendí que ABC no tenía la razón en ese caso, le fallé en contra. Y en realidad, como les digo, pueden averiguar, acá en Paraguay nos conocemos todos, y la idea es mantener la misma línea de conducta, es decir, ganará el que tiene razón, perderá el que no la tiene, y voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo para ser un buen magistrado de la Corte si finalmente se produce, como ya se anunció, el acuerdo y el juramento. Yo ya le voy a llamar ministro, pero ¿qué hacemos también en forma paralela, por ejemplo, con aquellos magistrados? Porque usted va a estar allá arriba, doctor. Usted va a ser ministro de Corte, pero hay otros jueces que terminan o dilatando por plata, porque ahora nada es gratis en el sistema judicial, por intereses políticos, familiares, en el interior del país sobre todo, no siempre es dinero lo que mueve, pero sí es la cercanía, la afinidad, el parentesco, la amistad. ¿Qué podría usted hacer como ministro de Corte? O, por ejemplo, en el caso Zacarías Irún, 21 acciones que forman parte ya de una chicana. ¿Qué hacemos contra esos abogados poderosos, doctor? Creo que hay un interés marcado de los ministros de la Corte, especialmente de los dos últimos nombramientos, en renovar todo ese sistema de descrédito vinculado a las chicanas. Es decir, si nosotros nos ponemos a trabajar realmente, hay que hacerlo caso por caso. Usted me está señalando así en forma muy genérica, esa forma muy genérica yo sé que responde a nombres y apellidos, o sea, hay casos bien concretos, esos casos bien concretos tienen que ser denunciados. Yo me comprometo a hacerle un seguimiento puntual a los casos en donde haya una denuncia de dilación innecesaria o de mal manejo de los órganos de justicia, obviamente con las garantías que ello implica para los colegas magistrados, porque acuérdense que el colega magistrado, el magistrado en ejercicio, también es una persona muy expuesta por su trabajo, y tendríamos que brindarle también las garantías de un debido proceso en el caso de que tenga que ser enjuiciado y eventualmente removido. Pero vamos a articular todas las soluciones que hagan falta para tratar de devolver la credibilidad a la ciudadanía, haciendo un poco un seguimiento muy pormenorizado a esos casos, a ese tipo de casos que ustedes están refiriendo. No tolerar el tema de corrupción, no tolerar el tema de personas que cobran por servicios que no se deben cobrar, no estoy hablando solamente de jueces, no tolerar el tema de la dilación en demasía. Yo entiendo que hay juzgados que están sobresaturados, muchas veces no se debe al poco trabajo de los jueces, al contrario. Yo tengo la linda experiencia de encontrar muchos colegas, hombres y mujeres muy comprometidos con su trabajo, con sus juzgados, con sus tribunales, que realmente se desloman por tener los despachos lo más al día posible, y a veces es una cuestión de infraestructura, a veces es una cuestión de recursos, a veces es una cuestión de recursos humanos. Entonces hay que ver un poco el problema en su totalidad, ver si se trata de una cuestión que hace al ser humano juez o ver si es un problema que hace a la infraestructura. Fíjense que tenemos juzgados de paz que funcionan en auténticas chozas
donde no se tiene ningún tipo de comodidad, en donde no se tiene ningún tipo de infraestructura, en donde evidentemente el servicio de justicia no puede ser bien brindado a la ciudadanía. Tenemos que empezar por ahí, tenemos que... Por otro lado tienen, sí, señora, le escucho. Disculpe doctor, pero por otro lado tienen, por ejemplo, a veces un montón de médicos que incluyen nutricionistas también para atender a otros funcionarios que aparentemente no están teniendo unas funciones específicas. Sí, hay que optimizar también el tema de los funcionarios. No me estoy refiriendo a los funcionarios que hagan, digamos, un servicio periférico, como usted señala. Hay que entender también que los servicios de salud son servicios necesarios dentro de una institución como la Asunción, por ejemplo, el Palacio de Justicia de Asunción, que tiene cerca de 4.000 funcionarios. Es decir, ahí tenemos que tener, no solamente para los funcionarios, sino para el público que asiste, servicios básicos de primer auxilio. Tenemos que tener desfibriladores, tenemos que tener herramientas de modo tal a que si sucede algo, eso no se convierta en tragedia. Esas son previsiones, son costos que la Corte tiene que asumir por una cuestión de seguridad. Y ver realmente la racionalización. A mí me gustaría ir más allá a aquello que usted dice, que usted señala, con respecto al tema de cierta superpoblación de funcionarios en ciertas áreas cuando en otras áreas están faltando. Eso es algo que sí tendríamos que analizar bien, hacer una reingeniería en caso de que eso haga falta, ver puntualmente qué juzgados están necesitando más apoyo. Fíjese un detalle, señora, que ahora que implementamos el expediente electrónico, mucha gente dice, entonces vamos a prescindir de muchos funcionarios. Y nosotros desde la coordinación del expediente electrónico le decimos en realidad no, porque esos funcionarios que antes pasaban papeles, que se dedicaban básicamente a mover expedientes, ahora se tienen que dedicar a otras, que es mucho más importante, porque son mucho más importantes, que es ayudarle al juez a dictar sentencia. Porque como ya no van a moverse los papeles, porque los papeles ya no van a existir, el andar del expediente va a ser mucho más rápido. Vamos a llegar más rápido al estadio de autos para sentencia. Y el juez tiene que dictar sentencia en los plazos legales. Entonces, toda esa playa de funcionarios que teníamos realizando una labor que es manual, vamos a tener que reconvertirlos, optimizarlos, a realizar trabajos de apoyo jurisdiccional, de modo tal a que el juez pueda dictar la resolución dentro del plazo legal, o lo más próximo al plazo legal. Doctor Martínez Simón, que tenga buena noche, éxitos. Ojalá que cuando sea ministro en algún momento también podamos volver a tener una entrevista como esta, porque a veces llegan al cargo y es muy difícil alcanzarles. Y sí, por la agenda se va complicando, me imagino, cuando uno llega al cargo, es decir, se pierde mucha autonomía personal. Es algo que ya me advirtieron los ministros que están hoy en funciones, pero en la medida de las posibilidades, con mucho gusto, Javier, y muchas gracias por la entrevista a ustedes y muchas gracias a vos por la invitación, Javier. Hasta pronto. Ahí estaba Joaquín Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Falta que Mario Abdo Benítez dé el ok, pero ya está todo listo. Ya está todo listo. Cuando regresemos nos adentramos en la historia paraguayo-cubas, nos adentramos en lo que pasó en la Cámara de Senadores cuando le derramó el agua a Juan Carlos Galaverna, pero también nos vamos a ocupar del caso de Gabriela Quintana, quien tiene un abogado costoso ahora, Osvaldo. Pero él dice que no cobra. Ah, ni beso es más gratis ahora. Cuando regresemos...